Quiero entonces, como la primera charla, seguir en la tónica de descubrir al Dios de la vida en nuestra vida. Considero que no podemos amar la vida sin tener un sentido de pertenencia muy grande por el misterio de Dios en mi vida. Es decir, sin el misterio de Dios, mi vida carece muchísimo de sentido. Había un señor muy famoso en un pueblo y era famoso porque tenía un caballo hermosísimo y todo el pueblo iba a felicitarlo porque tenía un caballo hermoso, y el señor siempre decía: después de esto vendrá algo mejor. Un día le robaron su caballo y todo el pueblo fue a decirle: qué pesar, qué lástima, le robaron el mejor caballo. Y él decía: después de esto vendrá algo mejor. Un día llegó el caballo con muchos caballos y fueron a decirle a este señor: felicitaciones, recuperó su caballo con muchos más. Después de esto vendrá algo mejor. Su hijo único, domando sus caballos, se partió una pierna y todo el pueblo fue a decirle: qué pesar, qué lástima, su único hijo se rompió una pierna. Después de esto vendrá algo mejor. Se desató la guerra en ese país y fueron por su único hijo, pero no se lo pudieron llevar porque se había roto una pierna. Y él dijo: después de esto vendrá algo mejor. Siempre era algo mejor. Dios es algo mejor día a día para mi vida, es decir, la esperanza. Sin esperanza es imposible la vida, es imposible vivir. La esperanza es Dios. ¿Y cuántos de nosotros vivimos sin esperanza? No esperamos nada, no confiamos en nada. Nos volvimos seres humanos desérticos, vacíos, nocturnos, oscuros, porque no hay la vida interior. Es decir, creer que cada día trajo mi propia esperanza para vivir mañana. No son los magos los que me adivinan mi mañana, mi futuro. Es mi esperanza, que es Dios, para vivir día a día mi vida. De ahí radica la fe. La fe no es algo que me viene por conveniencia, sino para creer que cada día me viene sucediendo algo muy bueno. Somos nosotros quienes nos convertimos en seres humanos desafortunados, y una palabra dura, desgraciados, porque perdimos la esperanza para no volver a esperar en nada. Siempre oro por los secuestrados, y lo único que le pido al Dios de la vida es que no dejen morir en los secuestrados la esperanza de que volverán. La esperanza que estoy enfermo hoy, que mañana estaré mejor. La esperanza que la gracia de Dios que tengo hoy es suficiente para ser santo mañana. Esperar siempre, creer siempre, confiar siempre, y a pesar de todo lo que me sucede siempre, creer que siempre es una esperanza. Enfermos, benditos si tienen esperanza. Enfermos desgraciados, me disculpan el término, si perdieron la esperanza en Dios. Mi esperanza me lleva a creer contra toda esperanza, como Abraham, para no desfallecer en los momentos difíciles de mi vida. Es que no ore por mí, que ya yo no espero nada. Es que no me diga que Dios existe, porque yo no creo nada de Dios. Es abrir siempre, minuto a minuto, la esperanza que no estoy solo, que alguien me acompaña, como tan bellamente ese anónimo del Brasil. Señor, ¿por qué cuando mi vida estaba serena, todo estaba bien, yo veía que dos huellas caminaban a mi lado? ¿Por qué, Señor, ahora que todo se volvió oscuro, no veo que tú caminas conmigo? Y él le responde: porque en esos momentos te llevaba en mis brazos. Todo día
cada día, en los momentos oscuros de mi vida, en los desiertos de mi vida, Él me toma y me carga en sus brazos. La esperanza me lleva a creer que alguien más está a mi lado, que no estoy solo. ¿Por qué los seres humanos nos enfermamos tanto? Porque creemos siempre que la enfermedad es mi única compañía. ¿Y por qué colocamos un Cristo en la cabecera de un enfermo? Porque ese enfermo mira al Cristo y cree que Él le da la esperanza de recuperarse. Porque en Europa quitaron los Cristos de las escuelas, de las universidades, e incluso la Norteamérica creyente, eliminaron por constitución, por decreto, todo signo religioso, porque la humanidad de hoy no quiere dejar que los hombres tengan esperanza, sino que crean en sí mismos y cada uno se autodestruya. El día que quitaron los Cristos de las universidades, de los hospitales, apareció la hamburguesa de McDonald's, y por eso tenemos la enfermedad de la obesidad, porque dejamos de mirar al Cristo colgado en la pared y nos da hambre de hamburguesas McDonald's, porque es lo que vende, es lo que genera capitalismo y es lo que mata a la humanidad de hoy. Tenemos que tener fresco ese sentimiento en mi corazón. Yo soy otro Cristo. Yo soy otro Cristo enfermo crucificado. Soy otro Cristo en la cruz feliz, entre comillas, pero tratando de hacer de mi vida un Cristo sereno, un Cristo tranquilo, un Cristo que vive día a día la armonía de la vida y no la desesperación de un cementerio. No somos ni estamos aquí pidiendo vida para no ir a un cementerio. No estamos aquí para pedir salud para no ir a un cementerio. Estamos aquí pidiendo la vida y orando por la vida para no ir tan rápido a un cementerio. No vale la vida estar aquí y orando al Dios de la vida porque voy a morirme, sino que estoy aquí orando por la vida porque estoy chiflada y enamoradamente de la vida. Enfermos, mi tema es tratar enfermos, entre comillas enfermos, patológicamente enfermos, pero psicológica y psiquiátricamente también enfermos. Mi tema es hablar del Dios de la vida, no del Dios que castiga con una enfermedad la vida. Dios no castiga la vida con una enfermedad. Dios me purifica, Dios me santifica, Dios me unge con un sufrimiento, mas no me castiga ni me coloca un dolor. Cambiemos de actitud. Cuando estamos enfermos, la solución inmediata, y Dios bendiga a los médicos, acudir al médico, tomarnos las medicinas del médico, y gracias, repito, al cielo por existir la medicina. Mas también tengo un Dios que complementa la medicina, el que puede, solo con una fórmula de amor, que es su máxima caridad, de verme sano y no de verme enfermo. El que crea que Dios me quiere enfermo es un Dios que no existe. Nuestro Dios es de vida. Nuestro Dios no es un Dios de cuidados intensivos. Una vez fui a una clínica a orar por una bebé de 6 meses. Sus padres estaban angustiados. La bebé, según los médicos, no podía sobrevivir. Generalmente en estos cuidados intensivos es muy delicado entrar quien no está preparado clínicamente con todas sus cosas, y a mí casi no me permiten entrar porque clínicamente tenía que estar inmune para no transmitir todo esto que ustedes saben. Me miraron muy celosamente y escrupulosamente
Y yo soy demasiado tímido, yo soy demasiado retraído. Y le dije a la enfermera jefe, por favor, me lleva directamente a la incubadora de la bebé, regáleme un poco de agua para bautizarla y póngame todo de forma que no me miren tan mal. Y la enfermera jefe, muy querida, me hizo todo. Llegamos a la incubadora y la cabecita de la bebé me cabía en la mano. Bendije el agua, dije la fórmula del bautismo, hice una oración después de que la bauticé por la bebé y le dije a ella, por favor, sáqueme de aquí. Y me dijo, no, padre, si vino por una, todos los demás también merecen su bendición. Y le dije, no, mira que todos me están mirando mal. Y me dijo, no, yo respondo. Le dije, pero rápido. Y ella iba abriendo las puerticas de las incubadoras y yo dando un signo de la cruz. Y eran cerca de 60 bebés que estaban ahí. Y terminé, me quité todas esas cosas y me seguían mirando muy mal. Yo sucedió como a los 20 días que pude volver porque se me permitió volver. Y muy admirado de que la bebé no se había muerto y de que casi esa sala estaba vacía, le pregunté a la enfermera, ¿se murieron todos los niños que habían acá? ¿O se aliviaron todos? Y me dijo, todos se fueron sanos. Uno puede decir, efecto de esa bendición que les di, o se sanaron porque los médicos acertaron con el diagnóstico. Ni yo puedo afirmar lo mío, ni desconocer lo otro, sino que ambos contribuimos a lo mismo. Todos estamos enfocados a la vida. El médico que busque del paciente que se muera, pues que vaya a la cárcel. Pero uno va al médico porque quiere que le sanen la vida, quiere que le den un medicamento para el dolor. Entonces, ambos, médicos y los que sabemos orar, los que creemos que orar mueve algo, entonces eso es lo que contribuimos. Yo fui elegido hace como 10 años. Tristemente, uno en estos medios es víctima de ser, ¿cómo digo? Es una palabra fuerte, un verbo, de ser absorbido por esto. Y entonces me dijeron, o se deja entrevistar o decimos lo contrario a lo que usted hace. Yo siempre he dicho, disminuiré como un pábilo que desaparece y que mi Jesús surja como su Pascua eterna, que yo desaparezca para siempre, pero que Él surja eternamente. Entonces yo dije, si esta es la oportunidad de hablar de mi Jesús, de evangelizar en algo a un mundo escéptico que busca pruebas científicas, pues acepté. Y ciertamente pues me hicieron unas pruebas. Eso no voy a decir que me hicieron, pero fueron muchas cosas. Eso arrojó un resultado y quedé entre los 10, y por favor quiero ser claro, no confundir, 10 dentro de los 10 sanadores del mundo en ese momento. El único cristiano católico era yo. Yo estaba entre todo el mundo, pero el único mundo del que yo hablaba de mi fe era el que yo creía que Jesús de Nazaret estaba vivo. Y el otro decía que el vudú, el otro decía que el chamán, el otro decía la cruz al revés. Bueno, eso fue un tema complicadísimo. El tema fue que arrojando este resultado nos invitaron a un simposio en Nueva York. Y estos médicos que estaban tan interesados, y seguramente están interesados, en el tema de que más que medicar es orar con el paciente, fuimos a una clínica oncológica. Y allá se dividen, no es como por aquí que pensión y que mi pieza individual, eso allá es por parejo. Pero tenían dividido dos salones. Y había algo muy curioso y nos advirtieron en la mesa del simposio, como conclusión del encuentro, que los primeros enfermos eran amargados, eran tristes, eran arrugados, eran
expresión de odio, de muchas cosas, y que después sacábamos la conclusión de lo que íbamos a ver luego. Y ciertamente, unos enfermos que inspiraban miedo, inspiraban distancia, no cercanía. Pasamos al otro. Todos esos enfermos sonriendo, con un deseo inmenso que les tomaran sus manos, que le dieran una caricia a su rostro, felices. Conclusión: los que se dejan dar una caricia, los que permiten dar una palabra de vida, de los que quieren la vida y luchan por la vida, a de los desesperados, luchando contra sí mismos y que se morían muy pronto, y los que sonreían y permitían una caricia, la mayoría se iban bien. Esto quiere decir que nosotros aceptamos la vida o decidimos morirnos en vida. Y tantos enfermos mueren tan jóvenes, y tantos enfermos mueren por los años viejos, que debemos aceptar que Dios y la medicina son una única bendición, y que por más que me niegue a creer que Dios es mi medicina, debemos permitir que alguien o muchos recen en los momentos más difíciles en mi vida, no para que me quiten el dolor que tengo, sino para que me ayuden a sonreír en los momentos de sufrimiento. Es que oramos al revés. Oramos para que yo no me muera. Al orar porque no me muera, estoy orando por mi propia muerte. Parece al revés. Yo no le puedo pedir a Dios para que alguien no se muera. Yo le tengo que pedir para que Dios se haga en esa persona enferma ese amor infinito de su divina voluntad. Qué pocos de nosotros oramos a Dios para que en la vida de un enfermo se haga su divina voluntad, sino para que se haga nuestra voluntad. Padre, pero usted rezó para que no se muera, y es como una condición. Y otros me han dicho: ¿cuánto vale su oración para que no se muera? Muchos. Entonces nosotros de comienzo no podemos ponerle condiciones a Dios. Tenemos que decirle únicamente a Dios: hágase en mí lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y esa es la oración más dura. No dejar que Dios haga en mí lo que Él quiera, y no dejar que haga Dios en mí lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? La vida. ¿Quiénes estamos orando por la muerte? Nosotros. Dios no creo que se imagine que me está dando la muerte. Somos nosotros quienes nos morimos. Dios no muere nunca. Y si morimos es para Dios eternamente. Este tema de la muerte es muy complejo y suena duro decirlo. La sanación más grande es la muerte, porque quien muere no sufre más. Por ahí hay una secta, porque es secta, no es religión, no es una religión, que pare de sufrir. Hombre, ¿a dónde dan de eso tan rico? Pare de sufrir. ¿Quién parará de sufrir? Todos desde que fuimos engendrados estamos sufriendo, porque todos nacemos enfermos y viejos, y nadie más viejo que otro, simplemente son los años. ¿Cuánto soy enfermo que reconozco que no soy una porcelana, que tengo carne, que tengo sangre, que tengo agua, que tengo huesos? Qué lindo que entendiéramos y amáramos nuestro cuerpo. Y qué lindo, como dice un libro en italiano: ascolta il tuo corpo, escucha tu cuerpo. ¿Cuántos de nosotros nos colocamos la mano en el corazón y decimos: escucha a Dios? ¿Cuántos de nosotros le agradecemos a Dios por este corazón que si se detuviese
nos moriríamos. Qué lindo escuchar el cuerpo. Y escuchar el cuerpo es Dios mismo que me dice: yo estoy enfermo en ti, yo quiero estar sano en ti. ¿Por qué no te propones que yo viva sano en ti? ¿Cuántos de nosotros hacemos de que Dios viva enfermo en nosotros? Y esto es lo que nosotros, muchos, dejamos de creer, porque decimos: ¿eso qué? ¿Para qué rezo a Dios si Dios no me escucha? Dios no es de cobre, Dios es muy atento, Dios escucha todo. ¿Qué escucha todo? Hombre, mi corazón, porque si yo vivo hoy es porque Dios existe hoy. Cuando me muera ya lo encontraré allá, pero mientras hoy viva es Dios quien vive en mí. Amemos la vida, porque es Dios quien está conmigo. No es un extraño, es quien me da la vida, quien sostiene mi vida. Por ello yo tengo que amar mi vida, cuidar mi vida, proteger mi vida, bendecir mi vida y ayudarle a mi vida para vivir la vida. No se permite a un católico que, sabiendo que consultar magos, brujos, adivinos, chamanes, toda esta gente que manipula la vida y la salud, le confiemos a estas personas mi salud. Mi vida está en las manos de quien es la vida, no en la mano de tantos charlatanes, de estas medicinas entre comillas podridas, que no tiene reconocimiento del INVIMA y que la dan y la recibimos en toda parte, en toda esquina. Hay que amar la vida, hay que estar atentos con la vida y hay en lo posible que bendecir la vida. Cuando yo tuve cáncer, un periodista me dijo: como Jesús Padre, sánate a ti mismo. Y yo respondí: mi cáncer es una caricia de Dios, no es lo que tú te imaginas, una prueba de Dios, sino una caricia de Dios para aprender a amar a los enfermos de cáncer. Yo no entendía la magnitud del sufrimiento de un enfermo de cáncer, y por eso puedo decirle a todos los enfermos de cáncer que esta enfermedad no es ir a un cementerio, no es creer que ya estoy muerto, es la oportunidad más hermosa para amar la vida, la más grande, no oportunidad, porque no existen oportunidades, existen posibilidades. Y yo quiero que ustedes me entiendan que el cáncer es una posibilidad de alcanzar, como el Señor famoso del pueblo, grandes oportunidades, grandes esperanzas que me vienen después de esto que estoy sufriendo. Por favor, enfermos de cáncer, si están aquí, y los hay, no transformen el cáncer como una maldición, se podría decir, y muchos que no tenemos esta transformación de criterio hacia esta enfermedad, de que la aprovechemos. Miren, nada viene por caso, ni Dios permite nada por caso. Dios quiere que de todo esto aparezca algo divino. No hay signo de conversión más grande de un núcleo familiar que tener un enfermo en la familia. Es la oportunidad más grande de acercarse a Dios. A mí me operó un médico judío, y cuando yo iba a entrar a cirugía, hay un vidrio grande y había muchas personas que me decían adiós y que tenían una camándula en la mano. Cuando yo me empecé a recuperar, me dijo: ¿qué significa eso que rezan tanto? Y le dije: lo que los judíos también oran en el Corán. Yo de gratitud le quise llevar a un detalle a este médico judío. Y yo había traído una efigie del rostro de Jesús. Yo dije: pero este médico no es cristiano, mas sin embargo le voy a llevar este detalle. Le dije: doctor, estoy muy contento, muy agradecido, quiero que tenga este detalle. Él lo abrió y lo colocó a un lado de su escritorio. Al mes, creo, o 2 meses, no lo sé, en mi control, yo miraba por todo el consultorio ese regalo, a ver si lo había colocado en alguna parte.
Y le dije: doctor, ¿no le gustó el detalle? Por curiosidad le pregunté: ¿qué le traje? Y me dijo: cada vez que veo a un enfermo con el cáncer que usted tuvo, le pido a él que le ayude como a usted le ayudó. Y a mis eucaristías por los enfermos me manda muchos enfermos, porque él dice: vayan allá, que ahí hay un Dios que le puede sanar. Eso es bello. Dios no permite nada por caso. Todo trae un mensaje del cielo. Y mi cáncer fue el cielo en mi vida. Y ese cielo se multiplicó, porque estoy seguro, el estar hoy aquí es el testimonio más hermoso del cielo en mi vida. Porque si yo hubiese creído más en el cementerio, aquí no estaría. Créanme lo que sí. Pero me enamoré más de la vida, me enamoré más de los enfermos de cáncer, y mi oración va dirigida muy especialmente al cielo para que ayude a los enfermos de cáncer, porque sé que si este mal del mundo es ahora el embudo de la humanidad, es también la oportunidad para manifestarse la grandeza de Dios. Si no tuviésemos, como en la época de nuestros papás, el cáncer, nadie daría a Dios gracias por ayudar a un enfermo de cáncer. Pero hoy, ¿cuántos de nosotros damos gracias al cielo por habernos ayudado a superar el cáncer? Yo nunca había tenido un contacto tan cercano en el Hospital de Oncología de aquí de Bogotá. Sucedió ir, y gracias a Dios que fui. Gracias al cielo que me permitió ir y tocar a enfermos de cáncer. Ninguno de nosotros se puede imaginar la impresión, la imagen que queda dentro de nosotros al ver todas estas personas conectadas a este tipo de cosas que le hacen a uno. Pero ver también la sonrisa de ellos a pesar de encontrarse todos los enfermos sufriendo de lo mismo. Uno va a un hospital, unos tienen una virosis, otros tienen una cadera partida, otros tienen miles de enfermedades, pero allí solo hay una enfermedad que se llama cáncer. Gracias al cielo, repito, por haber vivido el cáncer, por amar a los enfermos de cáncer, por entender el cáncer y por descubrir que mi Dios del cielo ha ayudado a superar el cáncer de miles, y que a través de ese cáncer se ha glorificado en la conversión de tantas familias indiferentes, no creyentes e incluso ateas. ¿Cuántos, por no tener un enfermo en su familia, van a una santa misa? Nunca. ¿Cuántos en una familia, por no tener un enfermo, oran? ¿Cuántos por una persona enferma de su familia pagan una santa misa y van a celebrar con ellos? ¿Cuántos desgranan una camándula pidiendo por un familiar enfermo? Luego, que Dios permita la enfermedad, sí, pero que Dios me coloque una enfermedad, no. Eso no es así. Y por ello digo, yo no le puedo pedir a Dios que me sane cuando Dios no me puede poner una enfermedad. Dios me quiere sano. Hagámonos mentalmente esa idea. Y yo quiero que Dios me ayude a sanarme, no que Dios me quite lo que Dios no me ha regalado. Dios no me ha impuesto una enfermedad. Dios me dio una posibilidad de unirme a Él, de santificarme con Él. 23 años cumpliré ahora en octubre de orar por los enfermos. En agosto cumplí 23 años de sacerdocio. Y entiendo cada vez más que la oración lo mueve todo, lo puede todo, y todos debemos abrirnos a eso que sucede
después de que se ora por un enfermo. Qué bendición que hoy muchos médicos que son muy espirituales piden al enfermo que antes de pedir medicamentos oren juntos. ¿Cuántos médicos antes de recetar le piden a Dios, al Espíritu Santo, que les ilumine el medicamento conveniente para ese enfermo? ¿Cuántos médicos necesitamos de Dios? ¿Cuántos médicos necesitamos en hospitales ya sin caridad, que vean en el paciente el rostro de Cristo en la cruz y no vean un estorbo más del cual hay que eliminar tantos que no caben y camas que ya no existen? Por favor, enfermos, creámosle a Dios para que no llenemos más las camas de los hospitales y no llenemos más las salas mortuarias de las funerarias. Enamorémonos del Dios de la vida. ¿Qué sentido tiene el sábado de Pascua cuando surge la vida y yo le sigo pidiendo al que surge que no me deje morir? Dios me quiere vivo. Por eso hay que respetar mucho la voluntad de un enfermo, respetarle profundamente. Por favor, los que usamos orar por los enfermos, no seamos intensivos con un enfermo, agresivos e invasivos. Qué jartera todos los días las mismas viejas orando sobre uno. Qué desesperación. Hay que dejar respirar al enfermo. Una vez, cada vez que le pidan a uno, vaya a orar, pero que a toda hora, diciéndole a la que está a punto de quedar viuda, compre mi hija el ataúd y prepare la funeraria. Por favor, cambiemos de actitud. No vamos a orar para que el enfermo no se muera, vamos a orar para que el enfermo viva. Y eso es, ay señora, pero ese enfermo, nada que mejora. Ay, amigas, vengan mañana que les ofrezco chocolate, pero no me dejen de orar por el enfermo. Y ya les gusta más el chocolate que la oración. No ese es el tema. Es pedirle a Dios muy brevemente que ayude a ese enfermo, que mejore a ese enfermo, que bendiga a ese enfermo. Qué hermoso es que le tomen a uno la mano en una sala, en una pieza donde está conectado a muchas cosas, y le haga una caricia y rece mentalmente un Padre Nuestro, y no que pongan al paciente a repetir la historia clínica. No, respetemos el dolor del otro. Nada más horrible que en una sala funeraria preguntarle a la viuda y a los familiares de qué se murió. Déjenlo, que ya está muerto. Luego tú, con saber la historia, lo vas a resucitar. De silencio, de una oración, un Padre Nuestro, para ayudar a consolar el dolor de esos que están sufriendo ahí. Pero somos muy invasivos, muy intensos, y hay que respetar esto. Yo digo que nada más ayuda a un enfermo que el silencio de quien le visita. Nadie puede morir por otro, ni nadie le puede decir a otro: deme un poquito de ese dolor que tienes. ¿Cuánto? Por ahí le dicen a uno: deme un poquito de ese dolor de cabeza, yo lo comparto contigo. ¿Cuándo? Deme una pasta y eso me puede ayudar. ¿O quién le ha dicho a un muerto: juste, eche para allá, que yo me voy a hacer al lado suyo? No se puede. Es una vida, es una historia, son espacios que yo debo respetar. Hombre, si yo sé que mi hermano tiene un cáncer, ¿para qué hoy le pregunto: oiga, ¿y usted tiene solución? Jesús fue muy prudente, fue muy discreto. Jesús lo único máximo que preguntó fue: ¿y tú crees? ¿Y tú crees que yo puedo? Jesús no le preguntó al leproso: ¿por qué estás enfermo de lepra?
y yo me puedo contagiar de lepra. Él no preguntó nada, él simplemente pedía un acto de fe. ¿Crees? Tocaba y sanaba. Luego nosotros debemos volver a creer los gestos de Jesús. Yo por caridad a un enfermo le doy una caricia, porque le tengo un profundo respeto, que no me da fastidio su enfermedad, no me da fastidio. Y yo llevo tantos años tocando un enfermo y a mí no me ha infectado ningún enfermo, porque Jesús tampoco murió en su época de lepra. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros hoy: respetar profundamente al Jesús enfermo, que no sabe que uno no es médico para invadir ese silencio profundo en los cuales ellos viven, para uno creer que con escuchar y hacer hablar pueda solucionar algo. Mientras haya vida, hay esperanza. No nos dejemos morir vivos, sigamos luchando, sigamos creyendo, sigamos confiando. Por ello no es justo cómo nos matamos, cómo nos estamos desapareciendo. ¿Cuántos órganos vitales de tanto muchacho que muere en una moto, que muere en la droga? ¿Cuántos quisiéramos un hígado, un corazón, un riñón de esos que quedan atrapados en un bus o de una bomba? Por favor, la vida es la posibilidad más grande de existir, y si estoy vivo aquí es por algo muy importante, por algo que vendrá mañana mucho mejor. Esa es la esperanza. Volvamos a creer en la esperanza. La esperanza es Dios, y yo le pido a Dios no solo por los secuestrados, sino también por los secuestradores, para que no pierdan la esperanza de volver. Hay que orar por la guerra, hay que orar para que se termine no la guerra, sino los que trafican con la guerra. Hay que orar no por los que trabajan por la paz, sino para que no haya más negociantes de la paz. Hay que invertir la oración. No podemos seguir diciendo que los malos son unos pocos. Tenemos que seguir diciendo que los malos somos todos. Y los malos somos todos porque todos le damos malo algo diariamente al mundo. Y ese malo no significa que no secuestro, que no robo, que no soy adúltero, que no soy promiscuo, que no soy chismoso, envidioso. No darle malo al mundo es tratar de ser cada vez más un buen ser humano. Por favor, la guerra más agresiva, la más poderosa, es la que se vive puerta dentro de mi casa. Esa casa silenciosa, esa casa que golpea, que tortura física, moral y psicológicamente, es el verdugo más grande. ¿Tú eres verdugo? ¿Tú eres una verduga? ¿Y porque no te denuncian, entonces en mi hogar todo está bien? Por favor, toda mirada, toda palabra, toda actitud, toda agresión le aporta al mundo, a la humanidad, que sea cada vez más mala. Y cada vez que yo tengo pensamientos, sentimientos, palabras buenas, le estoy dando al mundo bueno. Ojo con eso. A lo bien, tenemos que revisar nuestras actitudes y no seguir diciendo, no, es que el 99.9 somos buenos y el 1% es malo. Mentiras, somos 100% malos todos, porque toda actitud que vaya contra la vida de otro es ponerle una bomba de tiempo a la vida. Y esto lo hemos creído los católicos. ¿Eso qué? ¿Para qué me dicen a mí que yo no mato? Si yo no he matado. Ojo, que tu pensamiento mata. ¿Eso qué? Que ya yo tuve mis 10 hijos y que yo ya no voy a abortar. Pero de pronto puedes aconsejar un aborto. Es que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Si tú vas a misa todos los domingos, pero si vas al brujo, llevas a Dios y dices que lo amas con todo el corazón y tienes el amuleto, la contra y todo esto en tu casa, en tu cuerpo. Dices que no juras por Dios en vano y vives diciendo, ay, por chuchito lindo que te digo la verdad. Y el chino se te roba 500 pesos.
Niño, tú te cogiste 500 pesos. Por chuchito lindo que no me los cogí. Vas a misa, amas ese precepto dominical de fiesta, de santidad de tu vida. ¿Ahí qué? ¿Para qué? Eso no. Yo hago obras de caridad. ¿Honras a tu padre y a tu madre? Pues sí, ahí por diciembre voy y les llevo una ancheta. ¿Pero qué? ¿Estás preocupado? ¿Están enfermos? ¿Qué pasa? No, pues ahí dicen que mi mamá está un poquito enferma. ¿Pero qué estás haciendo? Y ojalá este Congreso que aprueba todo contra la vida, apruebe una ley que vaya en favor de los ancianos y castigue con más, supuestamente, 7 años quien abandone a un anciano en la calle. Ojalá que esa ley sí funcione, porque no podemos desechar a un papá o a una mamá tirándolo a un hospital y no volverle a reclamar, tirándole a un anciano, a un anciano al ancianato, si aún los hay, o dejarlos en la calle. Ojalá esa ley prospere, que ningún anciano que me pertenezca lo puedo desechar en la calle, porque mañana también nos van a desechar a nosotros. ¿Cómo están tus relaciones con ese papá, con esa mamá? ¿Cómo estás con ellos? ¿Estás bien? ¿Estás peleado? ¿Eres agresivo, ofensivo? ¿Cómo estás? El quinto, no matar. No matar con la lengua, como les dije. A favor de la vida, todo este quinto mandamiento. Yo bendigo a los que matan para que dejen de matar. Yo no digo nada de... No. Hombre, bendigamos al asesino para que el asesino sienta un Dios que desconoce, un Dios interior, y lo hay y lo puede sentir. No solo para los buenos es Dios, es más importante Dios para los malos, entre comillas. Para mí un malazo entre nosotros, la raza humana, el que mata la vida. Pero no soy yo aquí para venir a juzgar qué va a pasar allá, pero aquí el que mata es un satánico, y por eso Colombia se satanizó. Aquí nos acostumbramos al crimen, a la muerte. El sexto mandamiento, ay no, padrecito, pero es que ¿qué? Yo no me quiero comprometer con nada, el internet es mi satisfacción personal, todo lo visual. Yo me estrello cada rato por ver la nena pintada en ese carro de cerveza, yo tengo imaginaciones, ¿Cómo va tu cuerpo? ¿Cómo amas tu cuerpo en esta parte? Que yo no robo, pero ¿será que si cojo eso tan poquito? Eso no dicen nada. ¿Qué tanto eres honesto con lo que no es tuyo? ¿Qué tanto eres honrado? ¿Qué tanto eres transparente de confiar en mucho en ti o desconfiar de todo en ti porque eres ladrón? Yo le digo a los que ganan mis eucaristías, aquí hay ladrones católicos. No desear, no levantar falsos testimonios ni mentir. ¿Cuántos de nosotros le damos al mundo la amargura de quitarle la dignidad, la honra, el buen nombre a otro? ¿A cuántos nos gusta que nos pique la punta de la lengua para degradar, para asesinar a otro? Por favor, si no somos capaces de hablar bueno, tampoco hablemos lo malo. Por eso he dicho que somos letrinas, podridos, sucios, y que esta lengua toda hora está diciendo porquerías, maldición. Piensa bien del otro, y si tienes algo malo, pues guárdatelo para ti. No seas un teléfono roto, descompuesto. Eso cuánto mal le hace al mundo, y cuántos muertos por un chisme, por una difamación. No desear la mujer y el marido de la prójima. Cuánto crimen pasional. Todos los días nos venden hombres y mujeres matándose, y las víctimas son esos chinitos que hemos visto. Por favor, la honestidad. Es posible amar. Creo que un esposo y una esposa no tienen que terminar en un tribunal eclesiástico reuniendo pruebas para anular un matrimonio que no es nulo, porque si lo hubo, existió.
Y hoy todo el mundo sueña con la nulidad. Padre, yo me vine a confesar, pero usted me dice que no me puede absolver porque estoy con otra. Y le digo, ¿y si te absuelvo coges otra? Entonces no se puede convertir en esto. Y muchos dejan de creer en la iglesia y dicen que la iglesia manipula la conciencia. No, gracias al cielo tenemos una formación moral que no nos permite, como alguien muy famoso que confesé una vez y me dijo, he optado por la religión católica porque siendo la más libre es la más exigente. Nuestra religión es muy exigente, aunque es la que nos hace más libres. Entonces no creamos que las uniones libres, el adulterio, los matrimonios civiles, para un católico eso es legal, eso es ilícito, porque o creemos en el amor de verdad o qué fantasía ronda en mi mente, en mi corazón. No desear el adulterio es la causa de la mayor parte de las nulidades y de los crímenes pasionales del mundo. Crímenes pasionales. ¿Qué es un crimen pasional? Matar a otro por celos. El 10º, la envidia. Qué feo eso, cochino. Alegrémonos del bien del otro, gocemos porque al otro le va bien. No lloremos en leche derramada porque el otro tuvo y yo no tuve. Es la miseria humana de las más feas, la envidia. Hay un mandamiento también de la iglesia, la ecología. Creamos que hay que respetar la naturaleza profundamente. De pronto ustedes en la ciudad no tienen tanta oportunidad de matar un pajarito, de golpear un perro. Yo no sé, pero yo amo tanto los animales que yo suspendo una santa misa cuando alguien le da una patada a un perro, porque un perrito es mi hermanito menor y tiene derecho a estar donde yo estoy. No se puede maltratar los animales, es la vida también en ellos. Entonces aquí en la ciudad, el medio ambiente, la manipulación de estas basuras, es un pecado. Arrojar basura a la calle es un pecado. Y yo me inventé otro y creo que podemos ir cerrando con esto. Yo predico siempre que católico muere católico, que un católico que es católico no cambia de religión, que un católico es fiel a Jesucristo y a su iglesia para siempre. Yo creo que esto de estar cambiando de garajes como de calzoncillos no está bien. No está bien porque no me da tiempo de creer en nada. Si estamos aquí, a lo bien, creamos en esto. No andemos de lado a lado, que no nos hace espiritualmente nada bien. Y apostémosle a creerle a Dios en esta amada iglesia católica, que así como pecosa es, santa y divina la tenemos. Construyámosla entre todos. Bendigamos a quien nos maldice, que esto es lo que nos hace bien. No seguir matando con ese sentimiento de rabia, de intolerancia, y procuremos hacer de la vida el bien siempre. Y para nosotros los católicos, el bien es observar los 10 mandamientos. Y mi santo obispo, alma bendita que en el cielo está, decía: el día que los católicos volvamos a aprendernos las obras de misericordia, no hay necesidad de evangelizar sobre nada más. Nos olvidamos de las 14 obras de misericordia y nos olvidamos de los 7 sacramentos. Hoy bauticé una niña en la mañana, qué bendición. No por el número de ser más católicos, sino por dar oportunidad para un discípulo más de Cristo en esta iglesia. La confirmación en los muchachos, no dejemos pasar desapercibido esto. La unción, ese Espíritu Santo que me pide, recibe el santo crisma, es decir, déjate invadir por mí. Jóvenes, si no están confirmados, propónganselo. La confesión tampoco está mandada a recoger. No se ha dicho, ni la iglesia lo ha dicho, que confesarse con un Cristo de yeso es válido. Y hoy los católicos, que no, yo me arrodillo ahí en la cama y pongo un Cristo y le cuento todo. Bonito. Pues que me va a decir nada porque no escucha. No está mandado a recoger el sacramento de la confesión.
que no se puede confesar para que nos ahorren tiempo a los que confesamos, quien está en unión libre o en unión de hecho, matrimonio civil o adulterio. De resto, cualquier otro, los sacerdotes con autoridad podemos dispensar. Entonces, no está mandado a recoger el sacramento de la confesión. Es un signo de santidad, créanme lo que sí. Pero no es confesarme por confesarme, sino para mejorar más. La comunión, hombre, si no voy a la Santa Eucaristía, ¿cómo comulgo? Yo no he visto que en las misas por televisión abran la pantallita y le digan cuerpo de Cristo. ¿Cómo voy a comulgar a Cristo? ¿Cómo voy a comer a Cristo si estoy echado en la cama comiendo desayuno? No se puede. Tengo que caminar hacia los otros, a vivir mi fe con los otros, a recibir a Cristo con los otros. La unción de los enfermos es válido, que ya no lo usamos. ¿Quién se mete en un conjunto donde hay que dar una historia personal para que lo dejen llegar a uno a un quinto piso? Imposible. Hay que decirle al portero toda una hoja de vida para que la crean y lo dejen seguir a uno. Pero es todavía viable, necesario y urgente dar esperanza a un enfermo en la santa unción por los enfermos. Matrimonio. ¿Quién ha dicho que eso que, como dice una canción allá con mis campesinos, dame una minchita de amor y después vemos? Y se quedan en la minchita y nunca ven nada. No, padrecito, pero es que eso para vivir con mi papá que vive pegándole a mi mamá y con la vecina que nos destruyó la vida, ¿para qué, padre? No, es hoy actual, vigente e importante que un hombre y una mujer se comprometan en la santidad de un sacramento como lo es el matrimonio. Y yo he casado miles de personas, he presenciado, he asistido como ministro muchas parejas y creo que no hay camino a la santidad más hermosa que de los esposos. Es el camino más cierto al cielo, un hombre y una mujer que vivan santamente este sacramento. ¿Es posible el amor? ¿Quién ha dicho que eso es desechable? Desechable es lo que compramos todos los días, pero el amor es un sacramento divino, un sacramento de gracia. Y el orden sacerdotal, ya nos están matando. Los pocos que quedamos nos están asesinando. Lo que vimos de los eudistas, este sacerdote que asesinaron la semana pasada, este sacerdote de Capurganá. En Antioquia van 7 sacerdotes asesinados en lo que va de este año. Nos están asesinando, se están ordenando muy pocos. Luego, como católicos tenemos también el deber y la responsabilidad de orar para que el Señor nos regale. Eso sí lo podemos pedir, que nos regale, que nos dé vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Yo soy fundador de 2 comunidades religiosas y ajeroces ellas ya no hay, ya no existen. Hay que la vida religiosa, tantos chinos que me circundan, ya hay una china que uno diga tiene vocación a la vida consagrada, no se ven. Hay un despertar lento de la vida sacerdotal, es decir, hay vocaciones, no las que necesitamos, muy lentos, porque oramos muy poco por esta bendición de Dios, que nos dé muchas y santas vocaciones. Y hay muchos jóvenes, y ahora el Papa estuvo cerca con 1 millón de muchachos. Ojalá que ese encuentro haya generado en ellos la inquietud, no de ser un movimiento juvenil en el mundo, sino que de esos movimientos juveniles salgan los sacerdotes del mañana. Oremos mucho, porque mire, hace 8 días presentaron cuántos miles de jóvenes del IFES en este país. Todos estos colegios dieron instrucción vocacional, sean médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, ¿Qué profesor del área vocacional dijo, y también la vida sacerdotal es una vocación? Ay, ¿qué? Ninguno. Nadie cree.
Entonces nosotros que seguimos creyendo, y si un niño, un joven, un hijo dice: papá, mamá, tengo inquietud, me pica aquí, me rasca algo, quiero buscar qué quiere Dios de mí, déjenlo, empújenlo antes, y no le digan: si se mete al seminario lo desheredo. Y es verdad. Yo que he entrevistado tanto muchacho para mi comunidad, me han dicho: padre, o mi vida sacerdotal o mis papás, porque me dijeron que si me entro al seminario me quitan hasta los apellidos. Yo le dije: tranquilo, que eso de la cédula no se borra. Hay mucha agresividad de nosotros católicos hacia la motivación a la vida sacerdotal. Bueno, de todo lo que yo quise decirles es que la vida es lo más sagrado, más que la Sagrada Escritura. Porque si no estuviéramos vivos, la Sagrada Escritura no tendría sentido. La vida es todo. Amemos la vida. Creamos, debemos creerle al Dios de la vida y no buscar al Dios que no está muerto, que nos regale la vida. No podemos seguir siendo orantes desesperados, teniéndole miedo a la muerte y no enamorados de la vida. Confiemos que todos tenemos posibilidades enormes y que estamos por la posibilidad de Dios en el cielo. Enamorémonos del cielo también y no sigamos con este dedo: usted se va a condenar. Me acuerdo mucho de un grupo de oración cuando yo era diácono y me invitaban los grupos de oración que estaban en su auge en el 80, por allá. Iba un señor barbado y era un señor culto y era un señor serio. Y llega una señora y dice que aquí este grupo se va a destruir porque ese señor de barba vive amancebado. Y yo me sentí tan supremamente mal, que le dije: señora, la que no debe volver al grupo es usted. Porque no podemos nosotros seguir inculcando en los demás que hay infierno. Tenemos que hacer que los demás se enamoren del cielo. En la medida que nosotros nos convenzamos del cielo, otros querrán conocer el cielo. Mientras sigamos obsesionados con el infierno, nadie quiere ir al infierno. Todos queremos ir al cielo. Y si yo predico al Dios inmisericordia, que no perdona y que por el contrario castiga, no vamos a dar un Dios que gusta, sino un Dios distante y lejano. Procuremos vivir los 10 mandamientos, practicar los 7 sacramentos, aprendernos las 14 obras de misericordia, orar sin invadir el dolor de un enfermo, y creamos que una oración sencilla, humilde, mueve todo el universo. Lo mueve. Si nos diésemos cuenta cuánto mueve una oración a Dios, entenderíamos que Dios nunca se queda quieto. Dios está en revoluciones porque alguien está haciéndole a Dios una oración. Y Dios no es de cobre, Dios es sensible, Dios escucha, Dios atiende. Dios no es sordo, Dios está atento. Por tanto, creámosle a la oración. Oremos, no para que alguien no se muera, sino para que en esa persona se haga la divina voluntad de Dios. Y como la divina voluntad de Dios es la vida, pidamos para que la divina voluntad se cumpla en todos nosotros. Mi Dios, te amo, te adoro, te creo, te bendigo, en ti confío, espero en ti. Santo de los santos, Rey de reyes, Señor de los señores, ante ti toda lengua clame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda rodilla se doble, porque solo ante ti toda rodilla se dobla. Mi Jesús, gracias. Bendito seas, alabado seas. Gracias porque me amas como soy. No pretendo ser distinto. Así como soy, tú me amas. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Alabanzas a ti, Señor. Alabanzas por siempre. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Honor y gloria por siempre. Amén. Amén.
Amén. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos ustedes y con ustedes viva para siempre, como dice Nuestra Señora en los santuarios. Gracias por haber venido.